¿Te interesa la justicia ambiental y la ciencia? Este es tu espacio. En cada episodio conversaremos sobre casos, sentencias y temas relevantes para el derecho ambiental y la ciencia. Síguenos en nuestras redes y acompáñanos en este recorrido. Aquí comienza Ambiente y Jurisdicción, el podcast del Primer Tribunal Ambiental. ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Ambiente y Jurisdicción, el podcast del Primer Tribunal Ambiental. Hoy conversamos con Lindley Maxwell Villacorta, licenciado en Química de la Universidad Católica del Norte, con un magíster en Química Inorgánica Avanzada, doctor en Química Inorgánica Molecular y con un postdoctorado en el Centro de Litio y Minerales Industriales, sí, CELIM y la Universidad de Berkeley en Estados Unidos. El doctor Maxwell es líder de hidrógeno del Instituto de Tecnologías Limpias y ahí nos va a contar más acerca del hidrógeno y de todo el alcance que tiene la energía en el norte de nuestro país. Lindley, bienvenido. Sí, muchas gracias, Elizabeth, por esta oportunidad de conversar sobre temáticas donde uno tiene mayor información que la sociedad, y feliz de poder contar mi experiencia en este aspecto específicamente de hidrógeno verde. Vamos a tratar de que la gente comprenda más acerca de esto que está tan en boga, que todos hablan, pero pareciera que no todos conociéramos muy en detalle de algo que llegó para instalarse a nuestro país. Primero, Lindley, preguntarte su paso desde la química inorgánica a la energía. ¿Qué problema científico te atrapó? ¿Qué te preocupa hoy de esto? Sí, principalmente, como comentábamos fuera de programa, mi especialidad específica era el diseño de materiales para almacenamiento de información. Específicamente en computación cuántica, cómo se guarda un bit de información en una molécula, en átomos, etcétera, etcétera. Eso lo desarrollé en mi doctorado. Cuando regresé a Chile, vi cuáles eran las directrices que estaba llevando el país con mayor potencial, y una de ellas justo fue el desarrollo de baterías de litio. Allí estuve trabajando en el Centro del Litio y Minerales Industriales, específicamente desarrollando baterías de tipo de estado sólido, que es para mejora la performance con respecto a la seguridad. No son inflamables, no tienen los otros riesgos que tienen los otros tipos de baterías. Y ahí ya ingreso en el mundo de la energía, pero a través del diseño de materiales. Y cuando estuve en Estados Unidos, justamente vi la otra línea que se estaba trabajando muy fuerte, que era cómo descarbonizamos actividades que son muy difíciles de descarbonizar utilizando una electrificación directa, o sea, a través de un enchufe, o utilizando baterías de litio. Todo tiene su límite, y cuando ya alcanza ese límite hay que buscar nuevas formas. Y de esa manera llegué justamente a trabajar en temáticas de hidrógeno y todas sus variantes. Te tengo un desafío, Lindley. Hidrógeno verde. Tratemos de explicarlo en breve, en 30 segundos. ¿Cómo la gente puede comprender de qué se trata, qué es esto que tanto se habla, que puede beneficiar tanto a nuestro país? Perfecto. Bueno, el hidrógeno es el elemento en la tabla periódica número 1, es el elemento más abundante en el universo. No es la molécula, sino que el elemento como hidrógeno más abundante. Y está presente en todo, en plásticos de los celulares, en cómo se genera una celda fotovoltaica, por ejemplo, para poder producir silicio. 60% del agua, o sea, el agua presente en la Tierra tiene hidrógeno, pero el hidrógeno per se está presente en la mayoría de nuestras actividades y insumos químicos que nosotros consumimos hoy en día, pero que se produce a través del gas natural o principalmente de combustibles fósiles. Entonces, esto ya se usa hace mucho tiempo. ¿Qué es lo diferente? Es que ahora ese hidrógeno que actualmente hoy consumimos para la producción de distintos elementos o compuestos, lo producimos a través del agua, a través de la electrólisis. El agua es H2O. Y para la producción de hidrógeno yo ingreso una corriente eléctrica y produzco dos compuestos: oxígeno molecular e hidrógeno molecular. Entonces, de ahí parte lo que es el hidrógeno verde, que es la producción de hidrógeno a partir del agua específicamente, pero utilizando fuentes de energías renovables. Se habla de que el hidrógeno se podría convertir en la próxima industria más importante de nuestro país, a largo plazo, por supuesto. ¿Qué factores técnicos considera usted que
hacen que este potencial se convierta en realidad? Ya, partiendo que hay ciertos desafíos tecnológicos, como cada escalada en nuevas tecnologías, si bien la electrólisis de hidrógeno se conoce hace bastantes años, pero siempre se va optimizando la infraestructura para poder producirlo a costos menores de energía. Por ahora, las principales brechas es un tema económico. Producir hidrógeno utilizando energías renovables es bastante caro. Por tanto, la primera brecha es rebajar los costos de producción de energías renovables. La segunda brecha es optimizar de la mejor manera los reactores para la producción de hidrógeno y sus derivados para que consuman la menor cantidad de energía posible y que esto sea competitivo con el hidrógeno gris, que es el que comentaba anteriormente, que se produce principalmente a través del gas natural y así poder descarbonizar. Pero ahora la brecha número 1 es rebajar los costos de electricidad, que es un componente importante en el costo de producción de hidrógeno, de aproximadamente el 60-70%. Y eso es lo que tiene el norte de Chile y el sur de Chile, que son energías renovables abundantes, pero sí tenemos que trabajar en cómo disminuimos sus costos para poder producir, en primera instancia, un hidrógeno de costos competitivos con el hidrógeno gris, que se produce a través de gas natural. ¿Y cómo llegamos a eso? ¿Cómo abordamos o cómo vamos salvando este desafío de los costos que tú mencionas? Los costos vienen dados principalmente por un problema de coordinación, ¿ya? Actualmente tenemos un sistema eléctrico que no permite a que todos los sistemas de energía renovable puedan conectarse a la red al mismo tiempo, se satura, por tanto se quedan con energía acumulada que no pueden justamente despachar. Entonces, punto 1, necesitamos más redes. Si hay más redes, baja principalmente los costos de producción de hidrógeno porque lo puedo vender. Si yo me quedo con una cantidad de electricidad que no puedo vender, tengo que subir los costos de electricidad que sí puedo vender. Por tanto, hay un problema ahí económico. Y el segundo punto, generar hub de interconexión eléctrica para que los proyectos de hidrógeno puedan instalarse de manera bien cercana a esos puntos. Entonces, si tengo la demanda de electricidad y la oferta de electricidad en sitios muy cercanos, los costos van a bajar radicalmente. Y al mismo tiempo, encontrar compradores para los derivados de hidrógeno como amoníaco, combustible sintético, metanol, que en una primera instancia puedan estar disponibles a pagar un costo relativamente más alto de lo que actualmente hoy ellos gastan en un amoníaco que es gris, que se utiliza principalmente en explosivos aquí en Chile, pero que su producción proviene de hidrógeno gris, que está en torno a $1 el kilo. Entonces, hay distintas componentes, pero principalmente son problemas de costos de producción eléctrico. Lo segundo, la interconexión de estas distintas, no distintas empresas, pero distintas industrias. Producción de electricidad y consumo de electricidad en un sitio que se denomina hub, que es un punto de convergencia de necesidades. En ese mismo punto, Lindley, consolidar hubs competitivos de hidrógeno verde para competir, ¿en qué plazo? ¿Cuánto tiempo se tendría que tomar Chile para esto? Chile tiene una estrategia, fue lanzada el año 2020, si no me equivoco, y fue actualizada el año 2024, ahora se está actualizando nuevamente, principalmente para dimensionar el potencial que tenemos, está bastante dimensionado en función de la cantidad de energía renovable que nosotros podemos generar en el país. En base a eso se desarrollaron distintos proyectos que están en distintas etapas de desarrollo, principalmente todos están en la parte de permisología, hay algunos de ellos que ya tienen RCA aprobado, como el proyecto MAE en Mejillones, hay otros proyectos que se han ido cayendo principalmente o están en stand-by, porque es bastante complejo, como lo comentábamos anteriormente, mezclar los permisos que se requieren, el alto costo del CAPEX de inversión y cerrar acuerdos de compra. Es bastante complejo hacerlo al mismo tiempo, sumado a la cuarta componente que es el desafío tecnológico de integrar tecnologías que son completamente distintas
y esto integrarlo a la variabilidad de la energía renovable. Normalmente uno está ocupado de tener una red bastante estable de generación eléctrica, porque estaban las carboneras, por ejemplo. Pero cuando tú te conectas a un sistema renovable, tú tienes valles y picos de generación de energía. Por tanto, tú tienes este nuevo desafío, esta nueva industria, tiene que trabajar en función de esa variabilidad. Y para eso necesitas tecnologías que son completamente distintas a las que actualmente se ocupan en la actualidad para la industria química principalmente. Y una industria que pareciera que llegó para quedarse y se está instalando poco a poco en nuestro país, ¿cómo hacemos que sea ambientalmente sostenible y compatible? Sí, justamente, y perdón que no respondí la pregunta anterior que me habías hecho, pero era el contexto. Por tanto, si podemos abordar esas problemáticas, hay algunos proyectos que debieran iniciar funcionamiento el año 2027, 2028, que son proyectos que van en envergadura de 2.5, 3.000 millones de dólares, creo que son mucho más grandes, de 10.000 millones de dólares, pero que principalmente dependen justamente en cómo desarrollamos estos proyectos de la mano con la sociedad, con las comunidades. Es un tema bastante complejo y para eso necesitamos cerrar ciertas brechas de conocimiento de esta industria. Si no cerramos esas brechas, solamente obviamente va a quedar un informe que fue aceptado o fue rechazado, pero sin tener un conocimiento general de lo que se requiere hacer y lo que se necesita hacer para que Chile sea competidor a nivel de hidrógeno. Debo decir que no es una industria extractiva per se como la minería metálica, no metálica. Tiene un uso intensivo bastante en terreno desde el punto de vista de la generación de energía. Desde el punto de vista de la generación química, tiene sus complejidades operacionales, pero no es una industria extractivista. Pero, te voy a decir que cada desafío que tiene el ser humano tiene por sí complejidades y altera el entorno. Entonces, lo que queremos hacer es minimizar esa alteración del entorno en contacto con la comunidad, que nos diga cuáles son los problemas que ellos potencialmente ven que pueden tener y poder solucionarlos antes de poder desarrollar los proyectos. Hay dos cosas que quiero preguntar sobre lo que comentabas, Lindley. Primero, ¿crees que hay falta de información? Lo hablábamos al comienzo. Hidrógeno verde suena un nombre demasiado grande y como que la gente no sabe mucho, sobre todo las comunidades. Entonces, se está trabajando con que la comunidad sepa si le va a afectar o no, esta cosa más cercana de qué es, de qué se trata y cómo lo voy a ir observando en el desarrollo. Sí, por supuesto. Hace ya 2 semanas se lanzó la hoja de ruta de hidrógeno de la región de Antofagasta, que fue liderada por el gobierno regional, que tiene 4 o 5 pilares muy importantes. Y 3 de ellos tienen una relación directa justamente con abordar esta brecha de difusión de qué se trata esta industria y cómo podemos abordar y cuáles principalmente van a ser los beneficios directos que va a traer esta potencial industria hacia las comunidades. Eso es súper importante. Estuvo súper marcado en la presentación del gobernador, en este caso, que fue quien presentó la hoja de ruta. Por tanto, si podemos generar una línea base de conocimiento para tomar las decisiones con respecto hacia dónde nos va a llevar esta industria, es el primer trabajo que se va a realizar, por lo que yo tengo entendido por parte del gobierno regional, y nosotros como Instituto de Tecnologías Limpias también estamos trabajando en un plan de difusión y de formación para la sociedad. Tenemos planes de formación para profesionales, pero que se hacen cargo de algunas temáticas operacionales principalmente de esta industria. Pero para nivelar conocimiento a nivel transversal sobre la sociedad, es un trabajo que se va a partir muy fuerte este año 2026. Desde las comunidades justamente quizás existe ese sentir. Hago la analogía con la energía renovable. Muchas veces en las ciudades donde existen parques eólicos, fotovoltaicos o baterías de almacenamiento, la gente siempre asocia porque si aquí producen esto, yo no pago menos que en la zona central. Entonces ahí uno observa que quizás hay un poco de desconocimiento de cómo funciona este proceso. Quizás es algo a corregir con el hidrógeno verde, de explicarle a la gente cómo funciona desde el comienzo hasta el producto final.
Así es, así es. Primero es saber cómo funciona. Si yo digo, necesitamos 5 megawatts o vamos a consumir 100 litros de agua por segundo, por ejemplo. ¿Por qué son 100 litros? ¿Por qué no son 200? ¿Por qué no son 50? La gente se le va a explicar matemática básica asociada a los números que se están poniendo sobre la mesa. Eso es lo primero. ¿Por qué son esos números? Luego el proceso completo y luego ir viendo las externalidades que van a producir estos proyectos. Y de allí poder sacar, y justamente el dolor de cabeza, que tiene que ver con el beneficio directo, porque se están instalando en el patio de la casa, y cómo yo obtengo un beneficio directo de eso, siendo que, si bien no es una industria extractiva, pero sí está generando un impacto en el entorno. Y para mitigar ese impacto, tiene que haber un beneficio directo y tiene que ser súper tangible, ya sea una rebaja de la luz, algún rebaja en el consumo de algún, podría decirlo, porque esto trae problemas que es la inflación. O sea, son proyectos de grandes capes que aumentan el costo de vida porque aumentan los sueldos, qué sé yo, pero la gente que no está trabajando per se en el proyecto tiene que recibir un beneficio directo. Y ahí justamente vienen estos trabajos en conjunto, primero para explicar el proceso completo, ver externalidades y cómo podemos mitigar esas externalidades, y al mismo tiempo incluir de manera temprana los beneficios directos para que queden súper claros en los convenios que necesita firmar tanto la empresa que desarrolla el proyecto con la comunidad y con las autoridades locales. Lindley, estamos en este proceso de transición energética en nuestro país, se están cerrando algunas centrales, estamos viendo que podemos ver que Chile se convierte quizás la industria del hidrógeno verde en algo bastante importante. ¿Cómo está la normativa al respecto? ¿Cómo ves eso? Actualmente se ha avanzado bastante rápido con la normativa, principalmente la SEC fue la primera institución, si no me equivoco, en sacar cierta guía para desarrollar proyectos de hidrógeno. El CEIA también tiene una guía específica para el desarrollo del hidrógeno en el país. Sernageomin también tiene una guía que ha permitido avanzar bastante rápido con algunos proyectos que han tenido un trabajo mucho más intenso en el trabajo con las comunidades y con las autoridades. El problema son la envergadura de estos proyectos, porque para que den números azules, la envergadura de estos proyectos son de 10.000, 12.000 millones de dólares, 16.000 millones de dólares. La minería no había visto estos volúmenes de inversión. O sea, Chile no había visto estos volúmenes de inversión que se están presentando ahora. Por tanto, el volumen de los proyectos son tan grandes que no son 100% abordables por la capacidad que tienen los distintos departamentos que tienen que realizar estos proyectos, y al mismo tiempo la nivelación de conocimiento, porque integra industria química, industria energética, principalmente son dos cosas completamente distintas en términos normativos, pero que a través de estas guías te ha permitido ir un poquito más rápido, pero como dije anteriormente, es una industria que necesita abordar las componentes económicas, de venta de sus productos y al mismo tiempo normativa, y esto genera que se ralentice un poco el desarrollo de los proyectos porque tienen mucha incertidumbre. Y la idea y lo que se está buscando y se ha estado trabajando y se ha estado conversando es justamente ayuda o velocidad en las temáticas de los permisos, porque la compañía X sale a levantar capital para desarrollar proyectos siempre y cuando tenga los permisos ya en orden. Entonces, ayuda mucho esta guía, pero hay que hacer un trabajo mancomunado en poner más profesionales a cargo de realizar estos proyectos. No es saltarse la normativa, pero sí agilizar la parte interna. Todos los procesos que se generan internamente en estos departamentos, la SEC, el CEIA y los demás departamentos. Lindley, Chile está partiendo en el hidrógeno, hay un camino por recorrer.
y evidentemente hay países que van mucho más avanzados de los que uno puede aprender y corregir. ¿Qué experiencias se pueden replicar en nuestro país con las oportunidades de mejoras que ya se han visto quizás en el marco legal, cosa de que agilicemos un poco más este proceso en nuestro país? Sí, los países que están en el top 10 o top 5 que están con alto potencial de desarrollo de hidrógeno, principalmente Europa, Asia. En Europa trabaja todo igual, súper mancomunado, tiene una normativa, si bien específica para cada país, pero lo tienen para Europa. Tienen la necesidad de ser independientes desde el punto de vista energético, por tanto están avanzando bastante rápido. Logran acuerdos mucho más rápido, pero es porque tienen esta necesidad desde el punto de vista de la energía, o sea, de ser independiente energéticamente. Ese es el meollo del asunto, es cómo nosotros somos independientes desde el punto de vista de la energía. Y poder, entre comillas, eliminar los altibajos que tiene potencialmente una guerra Rusia con Ucrania, o se toma el canal de Suez por temas de los barcos que están pasando allí con combustible. Entonces ellos tomaron decisiones a corto plazo, a 5 o 7 años, para ir desarrollando instrumentos que le permitan avanzar con mayor velocidad sus proyectos pilotos principalmente. Y tienen estrategia, que fue lo que hizo Chile y lo que está haciendo Chile. Pero se necesita mayor trabajo aquí en Chile porque no estamos acostumbrados a desarrollar una industria. O sea, hemos desarrollado la industria de la minería, aquí en el norte principalmente, pero ¿cuántos años tomó? Tomó varios años. Y acá es una industria que está en competencia con otros países que tienen potencial de energía renovable. Entonces, nos cuesta un poco. Asia, bueno, principalmente China, es un país que toma una decisión y se sube a la carrera inmediatamente y en 5 años desarrolla una industria por completo. Pero obviamente ellos tienen otras temáticas que les permiten avanzar más rápido que a nosotros. Nosotros tenemos mayor número de instituciones que tienen que decidir sobre cada segmento de ese permiso en particular. Y en ese contexto, ¿cuál sería entonces lo que tú consideras que es el principal freno para que se desarrolle por completo y se consolide la industria del hidrógeno verde en Chile? El principal, no sé si freno, pero donde yo pondría mayores recursos sería 2 cosas. Mejorar los activos de recursos humanos en las instituciones que deciden sobre estos proyectos. Segundo, si bien hay un proyecto de ley sobre incentivo de uso del hidrógeno local, pero eso habría que expandirlo, creo yo, a un ambiente más internacional, porque la mayoría de proyectos que están acá, casi 90-95%, son de exportación. Entonces, ahí creo yo, personalmente, que no se activaría justamente ese incentivo tributario a la compra de hidrógeno, porque es específicamente para su uso local. Entonces, pudiera ser más amplio y eso tendría mayor impacto sobre la certidumbre del desarrollo de estos proyectos, porque no solamente sería un incentivo tributario aquí, sino que más que un incentivo tributario internacional, sería un incentivo tributario a la empresa que está produciendo el hidrógeno o estos contratos por diferencia que te permiten nivelar un precio de hidrógeno a largo plazo, a 10 años, 8 años, para que los compradores tengan súper claro, oye, este es el precio de hidrógeno en Chile, ¿me conviene o no me conviene? Entonces va a ir bajando la certidumbre en las distintas problemáticas que tiene el hidrógeno. Serían esos dos, los incentivos que tengo para desarrollar un proyecto en Chile, y lo segundo, el incentivo a que, desde el punto de vista de los permisos, puedan avanzar de manera más fluida. Para ir concluyendo, Lindley, hay una pregunta que nos gustaría plantear, y es si tuvieras la posibilidad de elegir una cosa, solo una, para hacer este año que permita consolidar o dar un mayor impulso a la industria del hidrógeno verde en Chile, ¿qué sería? Solo una. Solo una. Actualmente quedan 4 o 5 proyectos grandes. Usaría uno de esos proyectos grandes como un gran proyecto piloto, en donde el sector público pueda apalancar el desarrollo de ese proyecto, y después, cuando esté en funcionamiento, ahí vemos. Pero por ahora necesitamos que por lo menos uno de los grandes proyectos esté en funcionamiento.
Y ahí necesitamos como país hacer un piloto con el apoyo del sector privado, del sector público, de la sociedad, para ver cómo funciona esto. Entonces yo pondría, como a veces los huevos en distintas canastas, ahora yo lo pondría un porcentaje bien amplio en un proyecto en específico para ver cómo resulta esto. Porque si estamos en distintos proyectos, se pone bastante complejo. Pero yo haría eso. Me centraría en un proyecto en específico. Muchas gracias, doctor Maxwell. No, un placer. A ustedes, como siempre, gracias por escucharnos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales y revisar todo el detalle de nuestra información en nuestro sitio web.